Sí se me escucha, por favor. Bien, sí, profesor Daniel, se le escucha. Colegas, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Un saludo cordial acá hasta los diferentes lugares donde se encuentran cada uno de ustedes. Colegas, prosiguiendo con nuestra preparación el día de hoy, iniciamos una nueva semana. En realidad es la última semana de 2 meses de preparación que hemos tenido. Ustedes saben que nuestra programación está programado, ¿no? Nuestra planificación está programado hasta el día 7 del presente mes. Entonces, eso quiere decir que hoy es nuestra penúltima clase. Pero sin embargo, el día sábado vamos a trabajar de manera general una clase gratuita, se les va a brindar en la subprueba de conocimientos pedagógicos generales, ¿no? Entonces, ya voy a mandar el comunicado a través del grupo de WhatsApp, pero sin embargo, el día de hoy vamos a trabajar con normalidad la subprueba de comprensión lectora. Y pues para ello ya tenemos en aula, en nuestra sala, al profesor Daniel Asencios, a quien vamos a recibirle a cada uno de ustedes. Le voy a pedir que lo recibamos con fuertes palmas virtuales. Profesor Daniel, buenas noches y bienvenido a una jornada de capacitación del Centro de Alto Rendimiento Docente. Muchas gracias, coordinador Reiner. Coleguitas, tengan todos ustedes también muy buenas noches. También extiendo estos aplausos virtuales para ustedes, quienes no dejan de cesar en lo que viene a ser la educación, pues, ¿no? Tanto ya sea para la capacitación o actualización, así como también para las labores cotidianas que tenemos con nuestros queridos estudiantes, con nuestros alumnos, ¿no? Y en aras de ello, nos encontramos nuevamente aquí en esta sesión, ¿no? Como para cumplir con la expectativa que ha marcado claramente el coordinador, ¿no? Llegar, ¿no? En óptimas condiciones para acceder a una plaza de nombramiento docente, ¿no? En esta oportunidad vamos a tener una clase de comprensión lectora que está ligada al reforzamiento del eh, primer tipo de pregunta que viene en la comprensión lectora relacionada con el método de resumen o síntesis, o sea, el método sintético. El método sintético, hay que recordar, colegas, de que lo que viene a ser la comprensión lectora, en lo concerniente a la educación básica regular, se llama plan lector, ¿no? Atañe a lo que es los métodos de investigación científica, ¿no? Se encuentran los métodos de investigación científica propuestos en los tipos de preguntas en comprensión lectora. Y hoy justamente vamos a focalizarnos, ¿no? Con una breve teoría para luego enfocarnos directamente al desarrollo en los ejercicios respecto a lo que es la jerarquía textual, ¿no? Cuando hablamos de jerarquía textual, vamos a estar fortaleciendo el tema relacionado con el título, las ideas, ¿no? Y el asunto temático. ¿Se está viendo en mi pantalla, coleguitas? ¿Sí? ¿Se está viendo en mi pantalla? Ahora sí, profesor. Ahora sí, muy bien. Entonces, en este momento creo que la pantalla ya se está visualizando. Y efectivamente tenemos aquí ya el índice, la diapositiva de portada, ¿no? Que dice la jerarquía textual. Vamos a definir qué es la palabra jerarquía, cuán importante es la jerarquía, ya que si no establecemos, ¿no? un nivel, ¿no? Un orden, definitivamente no va a surgir, ¿no? el desarrollo del proyecto, ¿no? De cualquier índole, ¿no? Y luego vamos a tener los casos afines, en donde vamos a observar qué importante es jerarquizar, y de ahí empalmamos directamente a la estructura interna del texto, ¿no? Cómo se conforma dicha jerarquía, para luego ingresar a los ejercicios que son dirigidos y propuestos. Luego ya en el segundo bloque desarrollaremos lo que es el texto, ¿no? Y recordando las clases de textos, ¿no? Ahí vamos a tener en cuenta que los textos se clasifican y también tienen una tipología, ¿no? Quien les habla es su colega, ¿no? El profesor Daniel Asencios, e iniciamos entonces nuestra jornada, ¿no? De 2 horas cronológicas. Centro de alto rendimiento docente, definición. Hay que definir qué es una jerarquía, ¿no? Cuando yo jerarquizo, estoy estableciendo una gradación
en cuanto a personas, valores o dignidades, ¿cierto? Entonces es importante jerarquizar para cumplir con, ¿no?, un nivel de orden, ¿no?, o sucesión. En este caso, si hablamos de personas, nos podemos referir directamente, coleguitas, a lo que viene a ser nuestra familia, ¿no? En nuestra familia hay una gradación de personas porque tenemos una ascendencia y también una descendencia, ¿no? En cuanto a la ascendencia, ¿no? Tenemos en nuestros hogares todavía viviendo, ¿no?, algunos de nosotros, a nuestros padres, los cuales vendrían a ser los abuelos de nuestros hijos, ¿no? Y entonces hay una jerarquía, ¿no? Si bien es cierto, no es una jerarquía tan directa con los nietos, los abuelos, pero de todas maneras tienen, ¿no?, un rol de brindar afecto y cariño, ¿no?, a los suyos, ¿no? En el caso de los padres, la responsabilidad es mayor. Entonces, a mayor responsabilidad, la jerarquía cobra mayor preponderancia, ¿no? Entonces, dentro de esta jerarquía que hablamos de los hijos, incluso también existe una subjerarquía, como vendría a ser en el caso de los hermanos, pues, ¿cierto? No, el hermano mayor es el que tiene una responsabilidad con respecto a los otros, ya que es el ejemplo a seguir, ¿no? Y así podemos, no, hablar de jerarquías en cuanto a personas del entorno familiar, ¿cierto? ¿No? Es más, colegas, cuando hablamos de las mascotas también puede haber una jerarquía, ¿no? Quizá el hermano menor tiene la responsabilidad, ¿no?, de estar al tanto de sacar a la mascota a la calle, ¿no? Ir a comprarle sus alimentos, etcétera. Entonces, hay una gradación, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de valores, colegas, cuando hablamos de valores, ¿no? ¿Qué es un valor? Un valor es un atributo, ¿no?, que se desarrolla a través del día a día, ¿no? Lo cual ya se transforma en una virtud. Y esa virtud nos marca, nos señala dentro de las buenas opiniones que podemos eh, que pueden captar de nosotros, ¿no? En este caso, si hablamos del valor de la puntualidad, ¿no? Qué importante es ser puntual, ¿no? Entonces, la puntualidad es un valor primordial para mantenerse en un trabajo, por ejemplo, ¿no? Ustedes lo saben perfectamente, yo también lo sé, ¿no? En un trabajo, ¿no? Si no eres puntual, primero te dan una advertencia, luego ya una amonestación, que vendría a ser quizás una reducción salarial, ¿no?, por tardanzas constantes, y luego quizás ya no va a haber una renovación de contrato. Es una consecuencia, entonces, por lo tanto, la puntualidad es la prioridad, ¿no? Pero en otros contextos, ya la puntualidad no es una prioridad, ¿no? No quiere decir que no exista, pero es uno de los complementos. Por ejemplo, en el ámbito sentimental, ¿no? Es difícil, coleguitas, imaginarse que una relación sentimental, ¿no?, alguien la cae con su pareja porque es impuntual, ¿no? Es algo manejable, ¿no? Cosas distintas sería, ¿no?, si es que no hay fidelidad, ¿no? Entonces, ahí ya en ese contexto, ya la fidelidad es un valor primordial para que se desarrollen el resto de valores, ¿cierto, colegas? Porque cuando hay fidelidad, surge el respeto, de ahí nace la confianza, ¿no? Entonces, el pilar viene a ser ahí la fidelidad, ¿no? Y finalmente, cuando hablamos de dignidades, estamos hablando de cargos, ¿no?, obtención de logros que a uno lo hacen, ¿no?, posicionarse en un entorno o espacio, ¿no? Un alcalde, por ejemplo, un ministro, un director, un gerente, etc. También y a su cargo también tienen a otras personas de menor jerarquía, ¿no? Si hablamos de un alcalde, un regidor, ¿cierto? Si hablamos de un director, ¿no?, la plana docente, y si hablamos de un gerente, el empleado, ¿no? Entonces, se dan cuenta, colegas, ¿no? Entonces, ese es jerarquizar. Ahora, ¿cómo es la jerarquía dentro de un texto? La jerarquía dentro de un texto consiste en buscar, ¿no?, el elemento que sea de mayor importancia cognitiva. ¿Cuál es el elemento de mayor importancia cognitiva en un texto? Se llama tema. Entonces, cuando uno halla un tema, colegas, está hallando el núcleo, el meollo, el kit del asunto, ¿no? Entonces, a través de ese hallazgo se derivan la idea principal, las ideas de segundo y tercer orden, para luego, ¿no?, darle un título a lo que leemos. Recuerden de que el título, colegas, es el nombre que el lector le da a lo que acaba de informarse, ¿no? Es decir, lo que contiene el texto.
Eso lo vamos a ver más adelante también, ¿no? Más que todo repasándolo, ¿no? Porque ustedes ya lo han visto, ¿no? La jerarquía textual, ¿no? Y aquí en la imagen tenemos a alguien que se encuentra en lo más alto, ¿no? En la cumbre, ¿no? De lo que vendría a ser la lectura, ya que a través de los textos, a través de las obras, ha podido captar una diversidad de temas, lo cual lo hace una persona interesante, ¿no? ¿Cierto, colegas? ¿No? Porque es muy interesante conocer a alguien que tiene tema de conversación, ¿no? Es una persona que tiene tema de conversación, se le abren las puertas porque es conocedora, ¿no? Por lo menos de algunas cuestiones básicas o elementales de lo que se está hablando. ¿Cierto, coleguitas? Así es. Entonces, eso es la jerarquía textual. Vamos con los casos afines. A ver, ¿de qué trata esta diapositiva que se ha elaborado respecto a casos afines? ¿Se me escucha claro? Porque en algún momento se siente acá, ¿no? De que sale una señal de conexión, ¿no? Que no está tan estable, pero ¿sí se me escucha con claridad? Elita, Y se le Violeta, escucha, profesor. Sí, muy bien, profesor, sí se le escucha. conforme entonces, colegas, conforme. Entonces vamos con los casos afines, a ver. Eh, en un texto, como en la vida misma, es por eso que nosotros al momento de leer, ¿no? Nos identificamos con el contenido, ya que puede formar parte de nuestra realidad, ya sea directa o indirectamente, ¿no? Entonces, es ahí donde ya volcamos nuestro mayor interés, ¿no? Entonces, en un texto como en la vida misma va a existir un orden. Si no hay orden, no habrá una continuidad regular y organizada, ¿no? Como en el caso de ustedes, ¿no? Que se encuentran preparándose, ¿no? Entonces ya tienen una agenda, ¿no? Que no va a ser, ¿no? De larga duración porque tiene una fase, un proceso, ¿no? Hasta llegar a alcanzar el objetivo, ¿no? Entonces, quiéralo o no, es necesario que la jerarquía esté presente en cualquier situación o contexto, ¿no? Y aquí vamos a poner los siguientes casos, colegas. Los siguientes casos para que se den cuenta cómo en la vida es importante jerarquizar. Ahora, hay un dicho que dice, ¿no? Algunas cosas que surgen sin planificar son más placenteras, más gozosas, más emocionantes, adrenalínicas, ¿no? Como se dice. Pero son situaciones eventuales, ¿no? Que durante toda nuestra vida no vamos a ir, ¿no? Diciendo, ah, ya, lo que venga, ¿no? No, la planificación es importante. Para ello debemos jerarquizar, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos 3 elementos y cada uno forma parte de un contexto diferente, es decir, de una situación probable, ¿no? Salud, amor, dinero, ¿no? Vendría a ser la razón existencial, ¿no? Dentro de nuestra razón existencial nos llama la atención saber cómo nos va a ir más adelante, ¿no? Quizás en la vejez, ¿no? Cómo vamos a llegar físicamente, psicológicamente, ¿no? El amor también, definitivamente, ¿no? Eh, muchos de nosotros, ¿no? Ya tenemos una familia forjada, pero el amor va a seguir extendiéndose, pues, va a proyectarse más y más, ¿no? En los nietos, los bisnietos, etcétera, ¿no? Y el dinero, ¿no? Que es un mal necesario, ¿no? Entonces, colegas, ¿qué jerarquía darían a estos 3 elementos? Que llaman la atención, ¿no? Saber cómo en el futuro, qué nos deparará, ¿no? ¿A quién colocas en primer lugar? ¿Qué es primero en la vida? ¿El amor, la salud, el dinero, el salud, el amor? ¿Está bien que sale con alguna jerarquía que no? Si me puedes ayudar, me aburro. A ver, Laura, coleguitas, a ver, Elizabeth, sí. Entonces, dígame, ¿cómo sería la jerarquía acá? Primero, ¿qué sería? La salud, el dinero, el amor, y de ahí el resto. ¿Cuál es la jerarquía? ¿No? Para mí, profesor, buenas noches. Sería primero salud, profesor. La salud, luego el amor. Dinero y después el amor. Ya, bueno. Aquí tenemos Para mí sería salud, amor y dinero. salud, amor y dinero. O sea, está bien ese orden que se está planteando, ¿no? El que está en la diapositiva. Y de ahí nadie más, ¿sí? A ver, no es porque el colega sea romántico, o sea quien habla, pero primero es el amor, para mí, luego es la salud y de ahí el dinero. Y voy a dar una explicación, ¿no?
Aunque la jerarquía trillada es esa, ¿no? Salud, dinero y amor, así dice, ¿no? Pero el orden que yo establezco es amor, salud y dinero. Ahora, voy a explicar por qué. Porque cuando hablamos del amor, no estamos hablando de ese amor que nosotros podemos volcar hacia los demás, ¿no? Porque puede ser el amor al prójimo, y dentro del amor al prójimo surgen, ¿no?, los tipos de amor, ¿no? El amor amical, ¿no? El amor sentimental, que es a la pareja, y luego los amores que son dentro de la familia, ¿no? El filial, el paternal, el maternal, ¿no? No, me refiero a ese amor que primero nace en uno mismo para luego poder exteriorizarse, ¿no? Entonces, quien se ama a sí mismo, entonces no va a ser propenso a ser víctimas de maltratos, ¿no? O abusos, ya sean físicos o psicológicos. Entonces, ¿por qué? Porque goza de autoestima. Es una persona que se quiere a sí mismo, va a saber expresar ese sentimiento hacia los demás, porque ya lo ha experimentado. ¿Se dan cuenta? Entonces, quien goza de amor tiene salud física, tiene salud física y mental. Una consecuencia a la salud del amor, ¿no? Entonces, y luego ya vendría a ser el dinero, que es un mal necesario. Ahora, algún coleguita me puede refutar y me puede decir, maestro, pero primero, ¿de qué vale, por ejemplo, tener amor si es que tienes una enfermedad mortal, ¿no? Y terminal, fase terminal? Por más amor que haya, no vamos a poder salvar al ser querido. Es cierto lo que se dice ahí, pero una cosa es irse de este mundo sabiendo que su ausencia se va a sentir, ¿no? Porque en vida dejó cosas buenas y por lo tanto será recordado por ello. Y otra cosa es irse de este mundo sin que nadie, ¿no?, lo despida, ¿no? O le dé un sentido homenaje, ¿no? Durante un velorio, ¿cierto? Entonces, esa es la opinión que se podría dar, ¿no? Entonces, luego también algunos me dirán, profesor, pero el dinero, ¿no? El dinero da amor, da felicidad. Bueno, el dinero lo que da es placer, ¿no? El dinero da placer porque podemos satisfacer algunas cosas que nos van a llenar por el momento, pero el amor no. Si no, fíjense cuántos casos de personas que teniendo fama y por ende dinero, ¿no?, se han suicidado, ¿no?, ¿cierto? Han optado por quitarse la vida. Entonces, han estado rodeados de gente, pero sentían un vacío existencial, ¿no? Y de eso hay varios, ¿no? De eso hay varios, ¿no? Entonces, por más dinero que haya habido, no hubo amor, ¿no? En ese aspecto nosotros tenemos una ventaja, ¿cierto, colegas? ¿No? Porque nosotros quizás no somos millonarios, pero sí sabemos discernir claramente quién está cerca de nosotros por amor o por interés, ¿no? Ahora, hablando de la vida social, estudio y diversión, en estos momentos de nuestras vidas, ¿no? En el caso de ustedes, colegas, que se están capacitando, ¿no? ¿Qué es lo primero? La prioridad para alcanzar el objetivo. Primero es el estudio, ¿cierto? El estudio. Luego, ¿qué viene? La vida social, porque somos seres gregarios, ¿no? Y de ahí la diversión, ¿cierto? La diversión. La diversión es algo ineludible, ¿no?, en tiempos contemporáneos, ¿no? No se dice, colegas, tiempos modernos, tiempos contemporáneos, ¿cierto? Entonces, donde hay mucha sobrecarga, saturación por la N actividades que desarrollamos diariamente, hacen de que uno tenga una válvula de escape, ¿no? Y esa válvula de escape está en los sábados o domingos, ¿no? La diversión. En el plano económico, a ver, coleguitas, en el plano económico, ¿qué debe ser primero en la jerarquía? Yo lo Invertir. hice, yo lo puedo entender, profesor, primero trabajar, después ahorrar, después invertir. Muy bien, ese es el orden. Claro, primero se trabaja porque gracias al trabajo se tiene, ¿no?, un presupuesto, ya que tienes un ingreso fijo. Eso te va a permitir, ¿no? ¿No? Tener un colchón económico. Y ese colchón económico derivarlo en algo que debe ser en grande, ¿no? Invertir, ¿cierto? Invertir. Entonces, el dinero genera más dinero cuando circula, ¿no? Si no circula debajo del colchón, ¿no?, o en un cofrecito, no vas a abrir el cofrecito y vas a encontrar más dinero, ¿no? Pasado un mes, no. Entonces, se tiene que invertir, ¿no?
pero también hay que tener un ojo clínico para las inversiones, más en estos tiempos en donde más se arriesga, ¿no? Y algunas veces quizá no se gana, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Entonces, trabajar, ahorrar, invertir. Ahora, en el campo de lo que vendría a ser la investigación, nosotros conocemos los elementos o el esquema de una investigación, ¿no? Porque hemos pasado por elaborar un proyecto de tesis, ¿no? Un anteproyecto y diversos trabajos de investigación. Entonces, faltan más elementos, es cierto, pero se han elegido 3, ¿no? Entonces, primero, ¿qué va en un trabajo de investigación? Primero, ¿qué se traza? El Objetivo primero. objetivo, profesor. Claro, los Objetivos, primero son los objetivos y luego Las hipótesis y la metodología. metodología. la hipótesis y de ahí la metodología. Excelente, ¿no? Estamos haciendo como un repasito también de otro curso, ¿no? Claro, ¿no? Los objetivos son los fines o propósitos. ¿Para qué lo hago? Ya. ¿Y por qué lo haces? Ah, bueno, lo hago porque yo considero esto. Entonces, desde el momento que dice considero esto, estoy por demostrar una verdad. Eso se llama hipótesis, verdad por demostrar. ¿Y con qué cuentas para demostrarlo? Y eso se llama metodología, ¿no? Hay que recordar que la palabra metodología viene del latín metod, que significa meta. Entonces, cuando hablamos de una meta, estamos hablando de, a ver, coleguitas, cuando se habla de una meta, estamos hablando de algo cualitativo o cuantitativo. Cuando se habla de una meta, ¿de algo cualitativo o cuantitativo? Cualitativo, profesor. Cualitativo, meta, ¿sí? ¿Qué opinan, coleguitas? ¿Sí está bien? ¿Cualitativo? Las metas son cuantitativas, cuantitativas. Los objetivos son cualitativos, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? Acceder a una vacante, ¿no? Para el nombramiento, ¿ya? ¿Y cuál es tu meta? Ser uno de los 10 primeros dentro del concurso, ¿no? Entonces, cuando yo digo ser uno de los primeros 10 dentro del concurso, entonces estamos hablando de una meta, ¿de acuerdo? Meta cuantitativa, objetivo cualitativo. Vamos ahora con lo que vendría a ser la jerarquía en la plana militar concerniente a los oficiales, ¿no? Entonces, en la plana de los oficiales, ¿cuál es el de mayor rango? Capitán. Claro, el primero es el capitán, pero antes de ser capitán, ¿qué fue? Teniente. Teniente, ¿no? Y en sus inicios, alférez. Ese vendría a ser la jerarquía. ¿Mm? En el ámbito de lo que viene a ser la vida sentimental, son fases, ¿cierto? ¿Cuál es la primera? La que es la piedra de cimiento, ¿no? Para que surja y se levante una relación. El Enamoramiento. enamoramiento, ¿ya? Luego se pasa ya Noviazgo y noviazgo, no matrimonio. hay marcha atrás, ¿no? No hay marcha atrás, a seguir para adelante, matrimonio. Entonces, ¿qué ocurre aquí, colegas? ¿No? ¿Qué pasa con las personas que no se conocen mucho en esta fase de enamoramiento y de frente creen en el amor a primera vista, el flechazo, y ya a los 2 meses ya se están comprometiendo y luego ya el siguiente mes se casaron? Entonces todo lo hicieron de una manera fugaz, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Entonces la posibilidad de que ese matrimonio dure son mínimas, ¿no? Porque no ha habido esta base, pues, ¿no? El enamoramiento. En la labor de un médico, colegas, ¿qué es lo primero que realiza el médico? Prescripción, diagnóstico, ocultación. Diagnóstico. Ahí está el diagnóstico, dice Julia. ¿Qué opinan? ¿Coinciden con la colega? ¿Es el diagnóstico? ¿Mm? ¿Sí? A ¿No ver, será vamos. la auscultación, el diagnóstico y el otro la prescripción? Sí, eso es lo pertinente. Porque antes de que el médico diagnostique, primero tiene que examinar. Entonces, la examinación puede ser por medio de una auscultación o también utilizando, ¿no? Utilizando opciones tecnológicas. Cuando hablamos de opciones tecnológicas, ya apelamos a lo clínico, ¿no? Entonces,
Si no basta con la ocultación, el médico va a sugerir una tomografía, una resonancia, una biopsia, ¿de acuerdo? Esos son ya exámenes clínicos, ¿no? Entonces, la ocultación es a través del estetoscopio, a través quizá de un hisopado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es externo, ¿no? Lo interno ya vendría a ser a través de, ¿no?, lo clínico. Entonces, ahí es donde el médico va a dar su fallo, ¿no? Como se podría decir, su decisión, ¿no? Su resultado. Eso se llama diagnóstico. Y con ese diagnóstico ya se da la norma médica, ¿no? Prescripción en norma médica. ¿Y dónde se escribe la norma médica? En una receta, porque en la receta se encuentran los medicamentos a ingerir para iniciar el tratamiento. Entonces, después de la prescripción que viene, tratamiento. ¿Mm? Entonces, ese es el orden, ¿no? En la labor médica. En el ámbito universitario, ¿cuál es el de mayor jerarquía, colegas? El de mayor jerarquía, Rector, correcto, sería el rector, ¿no? rector, El rector es la decano y catedrático. excelente. El rector de máxima autoridad universitaria, el decano, máxima autoridad de las facultades, y de ahí los catedráticos que son los docentes, ¿no? Entonces, fíjense cómo estamos jerarquizando. Entonces, todo tiene un orden. Y finalmente, tenemos estos tres elementos para cada caso, ¿no? En lo que vendría a ser la labor científica. ¿Qué es lo que hace primero un científico? Observación. Exacto, Elizabeth, muy bien. El científico va a observar el fenómeno, luego esa observación le permite saber que Experimentación. Experimentos. saber el modus operandi, ¿no?, de lo que se está observando, para luego dar una confirmación. Ujú. Luego sigue otros pasos, claro, después de la confirmación viene la validación, ¿cierto? ¿No? La confirmación y luego la validación. Y ahí es donde surge ya una tesis, ¿no? Un teorema. Expresar, escuchar y pensar, coleguitas. ¿Qué debemos hacer nosotros primero? Debemos saber Escuchar. escuchar, claro, escuchar, recibir la información. Luego, decirla o tomarnos un tiempo para procesarla. Pensar. Pensar, como dice Gareca, ¿no? Pensar, ¿no? Y de allí emitir nuestro juicio. Expresar. ¿Qué sucede, coleguitas, si nosotros hablamos sin pensar? Decimos disparates, ¿no? Pronunciamos incoherencias o escribimos sandeces, ¿no? Como está llena la web, ¿no? En la web no hay un filtro, debería haber un filtro, ¿no? Para poder medir, ¿no? Por criterio, ¿no? Aquellas personas que dan sus comentarios, ¿no? Algunos desatinados, ¿por qué? Porque no han escuchado, ¿no? O no se han puesto a pensar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo me expreso sin haber escuchado? A ver, si yo me expreso sin haber escuchado, emito juicios a priori, ¿no? ¿Por qué surgen los juicios, o sea, por qué surgen los llamados prejuicios? Porque tengo una idea anticipada de algo que no se ha experimentado. Y si no se ha experimentado, obviamente no ha llegado a nuestros oídos. Entonces, ¿cómo voy a expresarme si no tengo información al respecto? Pero hay gente que se expresa sin haber escuchado, así como hay gente que se expresa sin haber pensado, ¿no? En una construcción, columna, acabado, cimiento, ¿qué es lo primero? Cimiento. Claro, la base, ¿no? La base de la construcción para luego, Columna. claro, el levantamiento. Cimiento, columna y acabado. Columna, ¿no? La columna tiene que ver con los arreglos, ¿no? Como su nombre lo indica, ¿no? Cuando ya se terminó la construcción, entonces ya lo complemento, ¿no? Lo complementario. Y los agentes implicados a esa construcción, ¿quiénes son? El de mayor rango. El de mayor rango, Arquitecto. ¿cierto? Luego el ingeniero Albañil. y el albañil. Entonces, eso es jerarquizar, colegas. ¿Y se han dado cuenta qué importante es jerarquizar? Claro,
Porque si uno no jerarquiza, entonces vamos a sentir, ¿no?, de que hay un desorden, ¿no? Como lo que ocurre en una lectura. ¿Por qué uno no entiende un texto quizá? Porque no conoce cuáles son los elementos que le dan jerarquía a la lectura, ¿no? Y en este caso nosotros aquí lo vamos a conocer. E incluso, colegas, cada pregunta que está en los textos nos remite a estos métodos de razonamiento que hemos visto, ¿no?, cuando hemos llevado el curso de investigación científica, ¿no? Síntesis, análisis, inferencia, casuística. A ver, profesor, ¿la síntesis dónde está? En el tema de hoy, ¿no? Tema, idea y título. Entonces, voy a resumir lo que he leído en una frase, en una oración o en una frase nominal carente de verbo. Ahí está, ese es sintetizar. El análisis, profesor, ¿en qué tipo de pregunta está? En la idea compatible e incompatible. Cuando me piden dar una información que es verdadera o falsa. Acerca de lo leído, ¿es cierto que? Método de razonamiento analítico. De lo leído, ¿podemos concluir que no es cierto que? Método de razonamiento analítico. ¿Qué es la inferencia? La inferencia desarrolla el método de razonamiento probabilístico, porque a través de una inferencia podemos dar supuestos, no podemos adelantar o anticipar a los hechos, que el ser humano está acostumbrado a inferir. Estamos acostumbrados a inferir aunque no queramos. ¿Por qué? Porque siempre nos llama la atención el porvenir, el futuro, qué vendrá más adelante, porque es algo que el ser humano no lo puede controlar. El pasado lo puede controlar porque lo puede recordar o lo puede olvidar. El presente también lo maneja, pero de una manera fugaz, tan fugaz que les podría decir de que al momento que yo comencé a preguntarte, ¿no?, a explicarte que hay 5 tipos de preguntas, ya forma parte del pasado, ¿no? El presente dura solamente 3 segundos, ¿no? Y el futuro es algo que no lo podemos tener al alcance, ¿no? Por eso nos llama la atención. Entonces, ¿cuál vendría a ser la inferencia? Una conclusión probable, método de razonamiento probabilístico. ¿Y qué es la casuística? La casuística es cuando se plantean casos paralelos a lo que se manifiesta en el texto. Entonces ahí estoy realizando la pregunta de extrapolación. Pregunta de extrapolación. A ver, coleguitas, en la sala, a ver si con un puntito o quizá activando el audio me pueden decir quiénes son coleguitas que forman parte del área, ¿no? Del área de comunicación, ¿no? Que se sienten quizá ya más familiarizados con estos tecnicismos que estamos, ¿no?, explicando aquí en esta sesión, ¿no? ¿Sí? ¿Hay algún coleguita acá del área de comunicación? ¿Sí? ¿Hay alguno? ¿O son de otras áreas? ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de lo que es la lectura constante, estamos hablando de una investigación científica. Entonces, todo profesional, y más que todo un docente, se caracteriza por ser científico, porque exploramos, indagamos, averiguamos, ¿no? Para estar siempre actualizados, ¿no? Ahora sí, recordando qué es el tema, ¿no? El tema viene a ser el asunto de lo que trata el texto, el asunto, ¿no? ¿Y cómo se identifica, colegas? A través de la pregunta, ¿de qué trata el texto? Y de inmediato sale el tema, la superstición. Y aquí cuando hablamos de superstición, estamos hablando de elementos que consideramos negativos, ¿no? Y que propician en nosotros un rechazo, ¿no? Ejemplo, el número 13, pasar por debajo de una escalera, cruzarnos con un gato negro o romper un espejo, ¿no? Entonces son supersticiones, carecen de rigor científico, ¿no? Pero que nosotros le damos validez, ¿no? Así como hay supersticiones, también hay cábalas, ¿no? A las cuales le atribuimos buena suerte, ¿no? La patita del conejo, el billete de $1, la herradura en la puerta de la casa, ¿no? La ruda, etcétera, ¿no? ¿Alguno de ustedes, coleguitas, tiene una cábala o una superstición? ¿Sí? Alguno quizá en Año Nuevo, ¿no? Sale con las maletas a recorrer la manzana, ¿no? O se come las 12 uvas. Esa es cábala, por ejemplo. ¿Quién no tiene, no? ¿Sí?
Algunos de nosotros solemos tener o cábalas o supersticiones. Entonces, ese vendría a ser un tema, ¿no? ¿Qué es la idea? La idea, colegas, no se olviden, siempre se manifiesta de forma oracional, ¿ya? Siempre una idea, sea principal, secundario, de tercer orden, su estructura es oracional, ¿ya? En la lectura comprensiva se va a llamar idea principal y en la lectura crítica se llama tesis. Ejemplo, las personas deben ser más racionales y desechar las supersticiones, pues existen varios medios para autoinstruirse. Entonces, aquí se puede generar un debate, ¿no? Respecto a lo que viene a ser la superstición o apelar a lo que es científico, ¿no? Entonces, puede haber en la sala personas que creen en las supersticiones o creen en las cábalas, ¿no? O creen en el horóscopo, ¿no? Y se les respeta, ¿no? Esa posición, ¿no? Porque no todo gira en torno a la ciencia. La ciencia no siempre va a explicar todo, ¿no? Por algo existe lo filosófico, por algo existe lo religioso, ¿no? Entonces, lo que hablábamos de cábala, superstición, entonces forma parte de lo que es lo paranormal, ¿no? Lo que surge de manera accidental, fortuita, casual, ¿no? Título. Es la frase nominal que informa un poco más sobre el tema. Recuerden, colegas, que la idea debe contener al tema y el título también. ¿Por qué? Porque el tema es el meollo, ¿no? Y debe estar insertado en la idea y en el título. Surge por parte del receptor para darle nombre a lo que ha leído. ¿Qué título le podríamos dar a un texto que nos habla sobre la superstición? Podemos decir que la superstición imperante en pleno siglo XXI. Ese es el título. Profesor, ¿y ese no puede ser una idea? No, porque no hay verbo, porque si tuviese verbo sería una oración. Y hemos dicho de que toda idea se caracteriza por ser oracional. ¿Cumple con el requisito de ser título? Sí, porque tiene al tema insertado, dice la superstición. Entonces, de esa manera, colegas, sabiendo la estructura interna del texto, podemos responder adecuadamente o detectar qué clase de elemento se presenta a continuación. Reconoce el elemento interno textual. Conmigo, colegas, conmigo, vamos a hacer los 7 primeros. Y se van a dar cuenta que es sencillo detectar los elementos internos textuales. La caída del dólar alarma al mundo. Ese vendría a ser, coleguitas, idea principal, ¿no? Claro, idea. Muy bien, Violeta. ¿De qué se habla en el texto? De la caída del dólar. La caída del dólar, ¿qué sería? Tema. La caída del dólar sería tema, ¿cierto? La caída del dólar. ¿Y cuál sería el título, profesor? A ver, ¿cómo construye el título? Bueno, si en el 1 dice alarma, alarma está de forma verbal, ¿cierto? Entonces puedo utilizarlo como sustantivo ahora, ¿no? Alarma, y luego dice mundo, mundo es sustantivo, entonces puedo utilizarlo como adjetivo. Alarma mundial ante la caída del dólar. Entonces, de esa manera he construido el título. ¿Por qué? Porque no hay verbo, por lo tanto no es oración. ¿Qué título le darías a lo que has leído? Alarma mundial ante la caída del dólar. La acción cobarde de abortar. ¿Qué sería? Vendría a ser título, ¿cierto? Título, ¿no? Muy bien, Violeta. ¿De qué se habla en el texto? Del aborto. ¿El aborto qué sería? Tema. Entonces, ¿cómo lo transformamos a idea? El aborto, ¿no? El aborto es considerado un acto de cobardía. Entonces, de esa manera ya tenemos la idea. Es una oración. El futbolista Figo en España, ¿qué sería? Sería tema, ¿cierto? Tema. ¿De qué se habla en el texto? Del futbolista Figo en España. Entonces, ¿cuál sería el tema? La idea, el futbolista Figo, ¿no?, tuvo una brillante carrera deportiva en España.
¿Qué vendría a ser eso, profesor? Idea, porque es una oración, ¿no? ¿Y cuál sería el título? La brillante carrera deportiva del futbolista Figo en España. Y ahí tenemos ya a al título sería, ¿cierto? El título, la brillante carrera deportiva del futbolista Figo en España. Una enfermedad mortal llamada cáncer, ¿qué sería? Título, muy bien, Violeta, título. ¿De qué se habla en el texto? Del cáncer, ¿no? ¿Y cuál sería la idea principal? El cáncer es una enfermedad mortal. Es una enfermedad mortal. ¿Está todo ok? La malacología, ¿qué vendría a ser? Tema. Excelente tema, ¿no? La malacología comprende De los moluscos, sobre todo. el estudio de los moluscos, muy bien, claro, el estudio de los moluscos. ¿Ello qué vendría a ser? Idea principal, ¿no? Es una oración. Entonces, ¿cuál sería el título? La La malacología. malacología y su campo de estudio. Muy bien, la malacología y su campo de estudio. ¿Ya? El diálogo contribuye a la solución eficaz de los problemas. Idea, ¿cierto? Sería una idea, ¿no? Claro, porque es una oración, ¿no? Entonces, ¿el título cuál será? El diálogo, ¿ya? El diálogo. ¿Y cuál sería el tema? Es el diálogo, disculpe, ¿no? El tema es el diálogo. Entonces, ¿cuál sería el título? Contribución del diálogo Para la solución eficaz de los problemas. muy bien, para la solución eficaz de los problemas. Entonces, así es como estamos construyendo los otros dos elementos internos textuales, ¿no? Causa del envejecimiento sería título, ¿cierto? Título. ¿De qué se habla en el texto? Del envejecimiento. Envejecimiento. El envejecimiento. Ese título, ¿no? Entonces, la idea principal, el envejecimiento. Es provocado por diversas causas Claro, es causado, ¿cierto? Es o causado diversos factores. por diversos factores. Claro. Ahí fíjate, cómo de causado, que es verbo, lo modifico a causas, o sea, lo modifico a sustantivo, ¿no? ¿Para qué? Para que sea un título, ¿no? Causa del envejecimiento. Bien, entonces el texto nos puede hablar, ¿no? De que cuáles son los diversos factores por los cuales una persona, ¿no? Adelanta, ¿no? El paso de los años, ¿no? El estilo de vida, quizás, ¿no? También es genético en cuanto a que por el color de piel también la gente de tez clara tiende a envejecer más rápido que la gente de tez oscura, ¿no? Por la melanina, y luego también por quizás la alimentación que uno tenga, ¿no? N factores ambientales también, ¿no? Factores ambientales, ¿no? La sobreexposición solar también provoca, ¿no? Que la piel también se perjudique al respecto, ¿no? Entonces, allí tenemos. Y aquí ya no vamos a buscar el elemento, o sea, los otros dos elementos, simplemente ya de frente vamos a detectarlos, ¿no? En el 8 dice el amor platónico. Acá su compañera ha dicho de que es tema, ¿no? Claro, ¿de qué se habla en el texto? Del amor platónico. Importancia de las remesas para el sostenimiento económico familiar. Título, claro, ¿no? Excelente título. La celotipia, ¿qué sería? La celotipia, a ver, tenemos aquí tema, ¿no? Claro, ¿de qué se habla en el texto? De la celotipia. El liderazgo social fomenta la identidad institucional. Idea principal, claro, tenemos un verbo, fomenta, ¿no? La votación, símbolo de la democracia. Título. Las ventajas en el uso del Internet.
La ventaja que tenemos es el título. Correcto. La obesidad acarrea enfermedades al organismo. Idea, claro, hay un verbo, acarrea. La ideología de género. La ideología de género. Título. ¿Te parece si elegimos tema? ¿De qué sale en el texto? De la ideología de género, ¿no? Papel de la psicología en los diferentes sectores de la sociedad. Título, Título. correcto. A ver, ¿qué alumno, qué colega, por favor, me podría dar la idea en el número 13? ¿Cómo transformamos el título a idea principal? Las ventajas en el uso del Internet. ¿Cuál sería la idea principal en el 13? A ver. La idea principal puede ser el uso de Internet ofrece una serie de ventajas. La idea Excelente. principal. Esa es la idea principal porque estás proponiendo una oración. Bueno, es correcto. Muy bien. Ahora, ¿qué colega me puede proponer el título en el 11? Podría ser, el título podría ser el fomento de la identidad institucional a través de un liderazgo horizontal. Excelente. Excelente. El Puede ser fomento, el liderazgo como la identidad institucional. estás añadiendo algunas palabras, pero se puede jugar con las que están ahí, ¿ah? Simplemente modificándole la categoría gramatical. Bueno, o sea, el fomento de la identidad institucional a través del liderazgo horizontal, ¿no? Claro, el fomento de la identidad institucional a través del liderazgo horizontal. Ese sería lo pertinente, ¿no? Ahí es un título, ¿no? ¿Cuál sería, a ver, la idea principal para el 8? Para el 8, la idea principal. El amor platónico idealiza a un ser o una persona. A un ser. Ay, claro, el amor platónico consiste en la idealización del ser, ¿no? Claro, porque quien se enamora platónicamente de alguien lo considera inalcanzable, entonces no lo concreta en la realidad, por lo tanto queda en el mundo de las ideas, ¿no? Entonces el amor platónico consiste en la idealización del ser. Ese viene a ser idea principal, ¿no? Y por último, el número 12. El número 12, ¿cómo lo transformamos a idea principal? Y dice la votación, símbolo de la democracia. ¿Cómo sería idea? Transformado a oración. Podemos decir, coleguitas, que la votación simboliza a la democracia, ¿cierto? La votación simboliza la democracia. Ahí ya símbolo dejó de ser sustantivo. Ahora es verbo. Bien, coleguitas, entonces aquí tenemos la forma de detectar los elementos internos textuales. Y ahora pasemos a ver por medio de alternativas, ¿no? Reconoce y marca el tema en los siguientes ejercicios. ¿Cuál es el tema del número 1? El tema... Pues el tema es el momento del fútbol peruano. Claro, el momento del fútbol peruano. Ese sería el tema. ¿Qué se dice del momento del fútbol peruano? Que es crítico. Entonces, el fútbol peruano atraviesa una crisis. Esa es idea. ¿Cuál sería el título? La crisis actual alude al momento del fútbol peruano. ¿Te das cuenta? Ese debería ser el tema. El tema... ¿Cuál es el tema en el número 2? La C. Profesor Mariate y el socialismo. Claro, ¿de qué se habla en el texto? De María. Tema. En el número 3, ¿cuál sería el tema? El baile. El baile. Baile. El tema, ya los otros dos, las otras dos alternativas que están quedando son la idea y el título. ¿De acuerdo? Ya sabes cuál es la idea, aquella que es oración. Y el título ya es una frase nominal carente de verbo. Entonces ahí tenemos ya ejemplos claros, ¿no?
Vamos a ver el número 4. ¿Cuál es el tema aquí? Las habilidades comunicativas. Excelente. Excelente. En el número 5, La B. Laboral perfecta. la suspensión laboral perfecta. Correcto. Y en el 6, La estadística. y El origen de la latina. palabra estadística. el origen de la palabra es correcto, ese sería el tema. Profesor, ¿y por qué no puede ser la C? Porque ¿de qué se habla en el texto? Del origen de la palabra estadística. Entonces, ¿qué se dice del origen de la palabra estadística? Que proviene de la volatina estatera. Entonces, ¿cuál sería el nombre que le darías a lo que han leído? La estadística y su origen latino. ¿Te das cuenta? Etimología significa verdadero. Entonces, cuando hablamos de algo que es verdadero, estamos hablando de algo que principia, ¿no? Origina algo, ¿no? Entonces, la estadística... ¿Sí? Pero ya sabemos reconocer el tema. Ahora vamos con la idea principal. En el número 7, ¿dónde está la idea principal? Toda ciudad cuenta La con un B. sinfín de leyendas. Que son. Claro, La toda B. ciudad cuenta con un sinfín de leyendas, ¿no? Por ejemplo, La Llorona, ¿no? ¿Cierto? Leyendas urbanas, ¿no? El hombre lobo, el licántropo, ¿no? También es una leyenda urbana, ¿no? Entonces, la letra B. Número 8. Las tormentas ocasionan daños en la estructura de la madera. Pues es una oración, pues, ¿no? En el número 9, la letra C, dice Julia. La C sería el tema, ¿no? Claro, ¿de qué se habla en el texto? De los préstamos lingüísticos. La B. La B. Claro, La B. sí, porque es una oración, ¿no? Claro, es una oración. Aportan significativamente. Seguimos, docentes, porque la enseñanza es inspiración, ¿no? Entonces vamos con el 10. A ver, ¿Dónde está el B? La B. La El punto B. de vista un aporte vulnerable. No tiene precio, ¿no? En el número 11. La A. La A. La A. Freddie Mercury tuvo una vida breve y desenfrenada, ¿no? Es una oración. Y en el número 12, La B. la B. ¿Qué tal con estas propuestas, ejercicios, antes de ir a los textos? Se pueden identificar claramente qué es tema, título, idea, ¿cierto? Entonces, cuando ven el examen, colegas, ustedes no van a fallar, pues. El tema del texto te ponen la breve y desenfrenada vida de Freddie Mercury, no lo vas a elegir, pues, porque por construcción sabes de que no se ajusta a ese tema, ¿no? Es una frase nominal carente de verbo, ¿no? La idea principal del texto es, y te ponen como alternativa el buen consejo, no lo puedo elegir porque el profesor me ha dicho de que la idea es una oración, y el buen consejo, ¿qué es? Un enunciado. Ahora vamos con el título. ¿Cuál sería el título en el 13, coleguitas? la C, profesor. La C. Correcto, correcto. Cañete, cuna del turrón de Doña Pepa. En el 14, ¿cuál es el título? La A. La A, el incremento del servicio de delivery en tiempo de paz. Y el número 15, ¿cuál es este título? La A. La A, profesor. Correcto. Bien, vamos a los últimos ejercicios. En el 16, ¿cuál es el título? La B. Claro, el agua como fuente de vida, ¿no? El agua es vida, es idea principal, porque es oración. En el 17, ¿cuál es el título en el 17? La C, profesor. La C. La B. La A sería. Profesor, ¿y por qué la A? Porque el consumo de papaya otorga beneficio del organismo, es una oración. Ahí está el verbo otorga. Es tema. ¿De qué se habla en el texto? Del consumo de papaya. ¿Qué se dice del consumo de papaya? Es beneficioso para la salud. Entonces, beneficios que otorga el consumo de papaya al organismo, título. En el número 18. La A, profesor.
Ah, correcto, correcto. El aumento de la delincuencia juvenil en Lima vendría a ser el título. ¿De qué se habla en el texto? De la delincuencia juvenil en Lima. ¿Qué se dice de la delincuencia juvenil en Lima? Que va en aumento. Esa sería la idea, ¿no? La idea. Así que, entonces, no hay por qué complicarse al hallar el tema, título, idea, gracias a que ya sabemos identificarlo, ¿no? A ver, coleguitas, hacemos más interactiva la clase, ¿les parece? A ver si alguien puede leer el texto 1 y de ahí ya otro colega lee el texto 2 y así, ¿no? Y de esa manera también ponemos en práctica la fluidez verbal, ¿no? Comencemos, coleguitas, a ver alguien que desee leer en estos momentos para escuchar su voz y así dinamizar la clase. Está dinámica porque están participando, sí, pero hay que hacerla más. A ver, ¿alguno de ustedes voluntario? Yo lo leo, profesor. Ya, gracias. ya. Te Ya. escuchamos, todos atentos. Ya, el delfín amazónico es quizá el más inteligente de las 5 especies diferentes de delfines fluviales que existen en China, Pakistán, la India y Argentina. Para algunos científicos son los seres más fascinantes de la Tierra y son casi desconocidos. Constituyen un símbolo del sistema del río Amazonas, uno de los medios ecológicos más importantes del planeta. A pesar de ello, algunos cazadores ilegales los matan para extraerles los ojos, que venden como amuletos de buena suerte. Y los pescadores también matan a los delfines, porque estos se comen a los peces y además se atascan en sus redes. Los conservacionistas han logrado algunos éxitos en promover el apoyo del público brasileño en su lucha para preservar a las curiosas criaturas amazónicas. Es saludable saber que en Iquitos, con motivo de celebrarse por primera vez en agosto pasado el Día de los Delfines, el municipio dispuso el establecimiento de una reserva especial para estos mamíferos. De hecho, refleja el alto espíritu conservacionista de la población en su deseo de proteger a una valiosa y singular especie que ha merecido el estudio y la dedicación de destacados científicos de todas partes del mundo a fin de salvar al delfín amazónico. Muchas gracias, Elita, muchas gracias por tu participación. Hay que recordar, coleguitas, a aquellos que forman parte del área de comunicación, cuando tengan la oportunidad siempre de leer un texto, hacer que los alumnos participen y también a través de la participación propiciar, ¿no? el vocabulario, bueno, que sé de que en este caso, ¿no? Como somos colegas, el vocabulario es más amplio, ¿no? Entonces, no requiere de una explicación de alguna palabra que por ahí sea inquietante saber su significado, porque la mayoría lo conocemos, ¿no? Pero va a haber seguro algún texto en donde hay una palabra que quizá ustedes pregunten, ¿no? En este caso creo que ninguna, porque todas forman parte de nuestro repertorio lexical, ¿cierto? ¿No? Cuando te hablan de amuletos, de buenas suertes, ¿a qué se refiere? ¿A cábala o superstición? Cábala. Claro, sería una cábala, ¿no? Sí. Número 1 dice, el texto trata principalmente sobre qué. La A. La conservación del delfín del Amazonas, ¿ya? De eso trata, ¿sí? Cuando en el texto dice donde es saludable saber que en Iquitos, con motivo de celebrarse por primera vez en agosto el Día de los Delfines, se debería decir la celebración del Día de los Delfines, pero como no veo ninguna de las alternativas, no. Ah, no, pero dice el texto trata principalmente sobre, o sea, es cierto que se celebra, tiene un día los delfines, pero ¿por qué? Serían las Porque características del delfín amazónico. características, atributos, No, no habla de características. ¿no? Trata principalmente sobre qué, ahí dice al final, ¿no? Proteger una valiosa y singular especie que ha merecido el estudio. La A está bien. La conservación del delfín del Amazonas, ¿no? Mm, Matan este cetáceo, ¿cuál sería la respuesta? Para sacarle los ojos, para hacer amuletos, porque rompe sus Para dedos. sacarle los ojos, ¿sí?
para sacar los ojos. La le sacan C, los ojos, profesor. la C sería, ¿no? Porque los pescadores no se ven perjudicados en su actividad, ya que lamentablemente los delfines se atascan en sus redes y eso perjudica su labor, claro. Los cazadores sí le sacan los ojos para hacer amuletos. Los pescadores le quitan la vida porque rompen sus redes. ¿Está bien, colegas? Comprensión explícita, está en el texto, ¿no? Y los pescadores también Sí, sí, matan está bien. a ver, aquí. La casa del delfín de río se debe a qué. Ahí sería para la mala, porque valoran sus redes. Profesor. La B. Claro, su peligrosidad para el hombre o una supervisión popular. Sería una, La C. sí, claro, una supervisión popular. ¿Por qué? Porque aquí el que está siendo Supervisión. perjudicado, claro, es el delfín, pues, ¿no? Por una creencia errónea, ¿no? De que si yo tengo sus ojos, pues, trae buena suerte, ¿no? Porque viven como amuletos. La protección del delfín amazónico se fundamenta por, como todo animal, ¿no? En la naturaleza, tiene un porqué que Es parte de un medio es parte, todo animal en la naturaleza tiene su razón, La ¿no? C. Hacer, ¿no? Sin las abejas no hay polinización y por lo tanto no existiría vida sobre la faz de la tierra, ¿no? Si las ardillas no tuviesen si las ardillas no fuesen desmemoriadas, entonces gracias a la falta de memoria que tienen las ardillas cuando ocultan sus semillas, no habría, ¿no? La arborización, ¿no? O las plantaciones, ¿no? Ustedes saben, las ardillas son desmemoriadas, ¿no? Ocultan sus semillas, pasan los días y cuando quieren escarbar no la encuentran. ¿Por qué? Porque se han olvidado dónde la han hecho y propician de esa manera, sin querer, ¿no? Plantaciones, arborizaciones, ¿no? Pues llueve y obviamente ya comienza a surgir, ¿no? Las plantas y árboles, ¿no? Entonces, esa cualidad tienen las ardillas. Vamos al texto 2. Voy a leer el texto 2, ¿ya? Una rana conocida como dardo dorada segrega por la piel una sustancia que es la toxina natural más venenosa. Se calcula que un ejemplar de esta rana puede contener veneno suficiente para matar a 1500 personas. Aunque son necesarios unos gruesos guantes para poder tomarla con las manos, la culebra Leimadophis epinaphelus se alimenta de ella sin sufrir las consecuencias de su veneno. La serpiente marina Hydrophis belcheri, que habita en la costa pacífica de Australia, inyecta un veneno mucho más tóxico que el de cualquier serpiente terrestre. El veneno de la medusa australiana avispa de mar, Chiroflex fleckley, y el de ciertas arañas brasileñas también son muy peligrosos. A ver, colegas. La lectura, ¿cuál sería? Comprensión explícita. La Los C. animales más venenosos. La La C. C. Según el texto, relaciona. Comprensión explícita también porque tenemos que vincular, ¿no? Serpiente La C, marina. profesor. La C. Correcto. Aquí estamos avanzando rápido. Muy bien. Texto 3. Un aspecto que contribuye mucho a la atmósfera en el hogar es el nivel socioeconómico, que se refleja principalmente en el trabajo que uno o ambos padres tienen que hacer. El trabajo de los padres tiene otros efectos indirectos en la atmósfera de la familia y, por consiguiente, en el desarrollo del niño. Gran parte del tiempo y relación emocional de los padres se va en esa relación. Claro, ¿cuántas veces nosotros tenemos algunos minutos para conversar con nuestros hijos? Para y el cansancio nos gana, ¿no? A ver, coleguitas, el audio. ¿Quién está con el audio? Percatarse del audio para poder apagarlo. Ya, gracias. Entonces, aquí, ¿cuál sería el tema del texto? A ver, veamos lo que sale. La C. Atmósfera hogareña para el desarrollo del niño. La A, profesor. Los padres y sus ocupaciones. ¿Qué te parece si es la B? El nivel socioeconómico y calidad del entorno familiar en la infancia.
Ahí dice, un aspecto que contribuye mucho a la atmósfera en el hogar es el nivel socioeconómico, que se refleja principalmente en el trabajo que uno ambos padres tienen que hacer. El trabajo de los padres tiene efectos indirectos en la atmósfera de la familia, el desarrollo del niño, ¿no? Profesora, decir el desarrollo del niño entonces estaría infiriendo, para decir la familia en la infancia. Es diferente. Claro, el nivel socioeconómico y calidad del entorno familiar en la infancia, ¿no? Claro, o sea, porque influye, ¿no? Influye en el niño, ¿no? A ver, y en el texto 4, a ver, ¿sigo leyéndolo, coleguitas, o alguien desea leer ese texto, algún voluntario, en el 4? A ver, para alternar, ¿no? Para intercalarnos, ¿me parece? A ver, algún Ya, voluntario. yo Ya. lo leo, profesor. Gracias, Marisol. Te escuchamos, Marisol. Ya, texto 4. No estoy para responder, respondió Sancho, porque me parece que hablo por las espaldas. Subamos y apartémonos de aquí, que yo pondré silencio en mis rebuznos, pero no en dejar de decir que los caballeros andantes huyen y dejan a sus buenos escuderos como a leña. No huye el que se retira, respondió Don Quijote, porque has de saber, Sancho, que la valentía que no se funda sobre la base de la prudencia se llama temeridad, y las hazañas del temerario más se atribuyen a la buena fortuna que a su ánimo. Y así, yo confieso que me he retirado, pero no huido, y en esto he imitado a muchos valientes que se han guardado para tiempos mejores, y de estos están las historias llenas, las cuales, por no serte a ti de provecho ni a mí de gusto, no te las refiero ahora. ¿Cuál es la idea principal? Ah, ya, la idea principal, ¿cuál sería? Recuerden que tiene que ser una oración. Entonces, a ver, ¿hay oración en la A por estructura? No puede ser, ¿sí o no? Por estructura no puede ser. Entonces, ya ni de parar tiempo, no va a estar el tiempo en verla. En la B sí es también, pero ¿de qué se habla? Sí, La C, ¿no? La valentía y influencia es temeridad, ¿no? Y de La una C, forma profesor. muy hábil, ¿no? El Quijote le quiere demostrar a Sancho Panza que no es él marca una diferencia clara en lo que es huir. Yo no he huido, me he retirado. Bueno. Pero 9, ¿cuál es el título más apropiado? La C, profesor. La valentía. La, profesor, Ya. alguien tiene su audio prendido. Ya. Aquí el título más apropiado, si estamos hablando de que en el título debe estar el tema, entonces viene a ser la C, ¿no? La valentía concebida por el Quijote. O sea, la idea que tiene el Quijote respecto a lo que es valentía. ¿No? Entonces, una cosa es ser valiente y otra cosa es ser temerario, ¿no? Porque temerario más bien debe a su buena suerte la fortuna, cosa que el valiente la obtiene pensando, ¿no? Siendo cauteloso, retirándose, más no huyendo, ¿no? Eso es lo que la propuesta, el argumento del Quijote a Sancho Panza. Y bueno, Sancho Panza es consciente de que el Quijote es una persona leída, culta, por eso dice, yo pondré silencio en mis rebuznos, ¿no? ¿No? Ahora, el texto 5. Profesor, Dice, disculpe. "Colega, Tengo una duda, profesor. La idea principal siempre va a tener lo que es va a estar conformado por la oración, porque en el 8 no lo encuentro. Por ejemplo, la valentía sin prudencia es temeridad. ya, aquí hay una oración, porque hay un verbo, ¿no? Es, la valentía sin prudencia es temeridad. es, Siempre sí o sí, profesor, la idea principal va a tener su verbo en ese caso. Claro, o sea, no la idea principal, toda idea se construye oracionalmente, toda idea. Ah, ya, ya. Todo Ya, tema es una frase o enunciado. Y todo título es la prolongación del tema, pero es el nombre que nosotros le damos a lo que hemos leído. Pero no debemos olvidar
En toda idea está insertado el tema, y en todo título también está insertado el tema, ¿no? El tema es el núcleo, el tema es el núcleo. Gracias, profesor. Muchas gracias. Exacto. Ahora vamos con el texto 5. La punta de la lengua no es la parte más sensible en la percepción de sabores. De hecho, solo se encuentran ahí 1600 gemas del gusto, receptores de sabores, en la parte anterior de este órgano, contra los aproximadamente 2200 de la parte posterior y las 1300 en el fondo de los laterales. O sea, la lengua bien contiene 5100 receptores de sabores. Pero ¿cómo funciona el mecanismo de la percepción de sabores? La base de esta sensación se debe a una movilización general de los sentidos, olfato, vista y tacto. Otro aspecto importante es el componente psicológico. Sin embargo, es el gusto el principal sentido en la percepción de los 4 sabores fundamentales: dulce, ácido, salado y amargo. Entonces, el tema del texto, ¿cuál será? La lengua. La lengua. Podría ser los receptores La de lengua. sabores, ¿no? Claro, serían los receptores de sabores. ¿De qué se está hablando en el texto? De los receptores de sabores. Porque la lengua no, la lengua... La lengua vendría a ser una idea principal, profesor, ¿no? No. Ahora te vas a dar cuenta cuál es la idea principal en la siguiente pregunta. Mira. ¿El título más adecuado cuál sería? Los sentidos y la lengua. Fue elegido como tema los... Profesor, alguien tiene prendido su sabores. audio, no se escucha. A ver, el coleguita que tenga su audio, creo que ya lo desactivó, ya. Si yo he elegido como tema los receptores de sabores, entonces no puede ser los sentidos y la lengua. Recuerda de que en Sería el la lengua título, que se pulsativa. deben estar los receptores de sabores. Entonces, ¿cuál te queda elegir? Los 5100 receptores de sabores, ¿no? Y la idea principal, ¿cuál será? La lengua cuenta con 5100 receptores de Así. sabores. Claro, la lengua sí. A ver, el texto 6. ¿Quién lee el texto 6, coleguitas? Es un texto- Profesor. Yo, Ya. profesor. Sí. Ya. Es un hecho comprobado por todos. En el espejo, la realidad no parece la misma. La derecha se transforma en la izquierda y viceversa, pero nos engañan los ojos. Lo que sucede es que se produce un fenómeno conocido como reflexión de la luz, gracias a la cual logramos ver los objetos que nos rodean. Hay 2 tipos de reflexión de la luz. La reflexión especular es la que caracteriza a las superficies brillantes y lisas. Y la reflexión difusa, característico de las superficies no pulimentadas. Aquí los rayos luminosos son reflejados en todas las direcciones. Muy bien, gracias, Elizabeth, por tu participación. Entonces, aquí Ok. se está hablando de qué. A ver, ¿cuál es el tema del texto? La reflexión difusa, Reflexión de la luz. la luz. La reflexión de la luz. La reflexión La de la C, luz. profesor. La letra C. Ahí está. Ahora, la idea principal del texto, ¿cuál será? La reflexión de la luz Sí. permite que veamos lo que La nos C. rodea. La C. La C. Ya sé. ¿Y cuáles son los tipos de reflexión de la luz? La B. La especular y difusa. Especular y difusa. Muy bien. Y vamos con el texto 7, ¿ya? Al infinito y más allá, dice, es la frase favorita de Buzz Lightyear, un muñeco espacial dotado de la última tecnología. Su nombre completo se podría traducir como zumbido año luz, lo que da la idea de velocidad y avance científico. Ante todo, Buzz es un guardián espacial, de modo que tiene muy claros sus deberes, los que se resumen en defender al universo del ataque serio
así como ser siempre cortés con las mujeres, ¿no? Todo esto lo convierte en un líder por naturaleza, pero no porque se crea mejor que los demás, sino porque piensa que esa es su obligación fundamental en esta vida. Su traje espacial está equipado de infinidad de artefactos que envidiaría cualquier persona que ame las aventuras. Un rayo láser situado sobre su brazo izquierdo, alas desplegables, luces que brillan en la oscuridad, un casco transparente giratorio y botones para infinidad de funciones que uno ni se imagina. Entonces ahí, Buzz Lightyear es descrito como... La C, profesor. Correcto. El texto anterior se trata de La C. las características La de C, Buzz profesor. Lightyear. Según el texto, Ah, La A. la A, ¿el universo tiene enemigos destructores? Si estamos hablando de las características de Buzz como líder espacial, entonces ¿en qué se enfatiza? En el universo tiene enemigos destructores, ¿no? Porque se encuentra capacitado para enfrentarlos, ¿cierto? La letra A. A ver, entonces aquí ya tenemos este texto, falta uno. ¿Por qué Buzz es un líder? La B, profesor. A ver, porque su misión es ser un guardián espacial. Correcto. Y llegamos entonces, creo, sin más, este es el último texto de este material que corresponde a la primera hora de la sesión, coleguitas. Entonces estamos cumpliendo con acorde al temario, hemos acabado este material y ya pasamos al material del texto, ¿no? Ahí sí van a quedar algunas actividades complementarias, ¿no? Algunos textos que luego ya les voy a pasar las claves, ¿no? Texto 8. Solo la conversión del corazón puede asegurar un cambio de estructuras en orden a la construcción de un mundo nuevo, es decir, un mundo mejor. El tener confianza en los medios violentos, con la esperanza de instaurar más justicia, es ser víctima de una ilusión mortal. La violencia engendra violencia y degrada al hombre, ultraja la dignidad del hombre en la persona de las víctimas y envilece esta misma dignidad en quienes la practican. Entonces, ¿cuál sería el título adecuado al texto? ¿Qué título le pondrías? Debe ser no a la violencia, profesor. No a la violencia. Claro, porque el tema es la violencia. ¿Cuál sería la idea principal? La violencia engendra violencia y degrada al hombre. Entonces se encuentra en la parte medular del texto. Es un texto centralizante, ¿no? Pues no a la violencia sería la respuesta. ¿Mm? El hombre no es más que una caña, la más débil de la naturaleza, pero una caña pensante, ¿no? No hace falta que el universo entero se arme para aplastarlo. Un poco de vapor, una gota de agua basta para matarlo. Pero incluso cuando el universo le aplastara, el hombre sería todavía más noble que lo que le mata, porque sabe que muere y lo que el universo tiene de ventaja sobre él, el universo lo ignora, ¿no? Entonces, la afirmación central del texto, ¿cuál sería? B. Profesor, sería la razón. Es un arma fundamental para el hombre. Es una de las famosas metáforas, ¿no? De los Pascal, del hombre como caña pensante. Claro, correcto. Muy bien. A ver, coleguitas, ¿qué tenemos aquí con imágenes? Aquel que tiene un porqué para vivir, ¿no? Se puede enfrentar a todos los cómo, ¿no? Es una paremia, ¿no? Dada por Friedrich Nietzsche, ¿no? Entonces, todos debemos una motivación, un impulso para seguir hacia adelante, ¿no? Entonces, mientras que haya eso, hay una razón para vivir, ¿no? Dejamos aquí de presentar este material, que ya lo hemos culminado de buena forma, ¿no? Y pasemos entonces al último material que corresponde a esta sesión, que vendría a ser el texto. Paso a compartir, coleguitas, el texto con ustedes y también lo hacemos de la manera breve, lo que es la teoría, ¿ya? Siempre es bueno saber, coleguita, de dónde vienen las palabras, ¿no? Siempre hay que darle un enfoque etimológico a todo lo que queremos explicar en nuestras clases, ¿no? Y aquí tenemos algo que, ¿no? Lo fundamenta, ¿no? La palabra texto, ¿no? La palabra texto tiene su origen en el latín textus, ¿no? Luego ya migró a otros lugares, ¿no? Y ya cada
lengua en la zona donde llegó la adoptó, o también sufrió variaciones producto de lo que es el dialecto, ¿no? Por ejemplo, el texto en francés, texto en italiano, ¿no? Y ya en otro origen, ¿no? Indoeuropeo, ya en el alemán, ¿no? El text, ¿no? Todo significa tejido. Entonces, cuando yo hablo de un texto, estoy hablando de un tejido de ideas, si le quiero dar una definición etimológica, ¿no? Entonces, como es un tejido de ideas, a veces ese tejido nos surge como un entramado, y al ser un entramado puede fácilmente hacernos perder el enfoque, la orientación, bueno. Pero para ello, ¿qué se necesita? Una constancia en la lectura, para no perdernos en este gran tejido de ideas, ¿no? Y luego ya te dan la explicación de cómo la raíz latina textus origina, ¿no?, a las familias lexicales en torno a ese término, ¿no? Ahí tejer, tejido, luego tenemos contexto, hipertexto y pretexto, en la cual cada uno también tiene su explicación etimológica, ¿no? No se puede desarrollar, ¿no?, un intercambio de ideas si es que no hay una situación o referente, que se llama contexto, ¿no? ¿Por qué se va a llamar hipertexto a la información abundante que hay en la web? Porque dando clic en un link ya tienes una información abundante al respecto. ¿Y qué es un pretexto? Conjunto de ideas que yo elaboro o construyo para justificar o hacerme comprender frente a los demás, ¿no? O ser excusado ante los demás, ¿no? Pretexto. Ya luego, en el campo de lo griego, ¿no? El aporte griego es tecne, ¿no? O tecne, ¿no? Que es igual a técnica y arte, que también está ligado a texto, ¿no? Sabiendo ello, colegas, vamos con la definición. El texto, todo texto posee una cierta finalidad comunicativa. Así como nosotros utilizamos el habla para transmitir un mensaje, también a través de una escritura hacemos sentir nuestro mensaje, ¿no? Por lo tanto, todo canal o conducto, sea oral o escrito, cumple el rol de transmitir un tejido de ideas, es decir, un texto. Y por eso, cuando hablamos de texto escrito, no hay una redundancia, porque si el texto es un tejido de ideas, puedo proyectarlo a través de la escritura o a través de la oralidad, ¿no? Entonces, ese no es una redundancia, texto escrito. Y aquí está el ejemplo, ¿no? Un texto escrito, El Caballero Carmelo, ¿no?, por Abraham Valdelomar Pinto, y un texto oral que gracias, ¿no?, a la tradición, ¿no?, de transmitirlo de generación en generación, ¿no?, ha podido pervivir, ¿no?, como viene a ser el drama Ollantay, que ya luego fue llevado a la impresión, ¿no? Texto escrito, texto oral. ¿Cuáles son las características para que un conjunto de palabras las podamos denominar texto? Debe presentar una coherencia, o sea, debe haber una relación lógica entre las palabras. Y para que haya una relación lógica, yo debo saber el significado de las palabras que voy a utilizar para construir mi oración, ¿no? Recuerda que un texto está organizado por oraciones que de forma gráfica van a establecerse en párrafos, ¿no? Entonces, para ser coherente, ¿qué tengo que hacer? Pensar lo que voy a escribir, ¿no? Pensar, ¿no? Ahora, entonces, esa coherencia, esa estructura lógica que le voy a dar a las informaciones en un texto, deben ser armoniosas, ¿no? O sea, cada palabra debe cumplir su rol, su función, es decir, su sintaxis. Entonces, solamente de esa manera va a poder llegar de forma clara y precisa al interlocutor, es decir, a nosotros los lectores, ¿no? Entonces, todas las palabras deben presentar cohesión, debe haber una armonía grupal, ¿no?, entre ellas, así como nuestra selección, ¿cierto? Nuestra selección está demostrando una armonía grupal, ¿no?, y que nos hace estar expectantes hasta el mes de junio, ¿no? ¿Sí o no, coleguitas? ¿Les gusta el fútbol, coleguitas? Sé que acá hay más colegas, mujeres que hombres, ¿no? ¿Sí? Por no decir, claro, Rubén, ¿no? Rubén, ¿qué tal, Rubén? Buenas noches, si me está escuchando. El único colega varón, ¿no?, en la sala, ¿no? El resto son coleguitas, mujeres, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos las dos características del texto. Vamos con la tercera característica. Un texto debe, ¿no?, se remite a un uso apropiado del léxico, ¿no? Entonces, si queremos hablarle, ¿no?, o queremos enviarle un mensaje a un
a una persona que está en una jerarquía mayor a la nuestra, entonces debemos utilizar lenguaje, ¿no? Académico, por lo tanto formal. Cosa distinta si es que le queremos escribir a nuestro amigo que se encuentra fuera del país, ¿no? Un email, ¿no? Un correo electrónico o un messenger, ¿no? Entonces, ahí ya podemos utilizar el nivel coloquial de la lengua, ¿no? Entonces, y más aún, ¿no? Si es que hablamos ya quizá con nuestros hijos, ¿no? También igual de esa manera, ¿no? Eso se llaman, colegas, registros idiomáticos. No sé si habrán escuchado, ¿no? El registro idiomático se va a adecuar a las circunstancias y a los destinatarios, ¿no? Registro idiomático, ¿no? Profesor, pero me sorprende de que usted esté hablando de esta manera, ¿no? Bueno, lo que ocurre es de que estoy en un contexto que no es académico, así que por lo tanto puedo apelar a mi uso coloquial de la lengua, ¿no? ¿Cierto? Y aquí tenemos el uso del léxico con una expresión muy conocida, ¿no? Arriba Perú. Dice, la Arriba Perú es una expresión de ánimo, motivación en el ámbito deportivo, ¿no? Pero que en tiempo de cuarentena se trasladó al ámbito social pleno, íntegro, para darnos ánimo, para darnos empuje y también, ¿no? Para darnos tranquilidad, ¿no? En tiempos adversos, ¿no? En donde la propagación del virus estaba en su nivel más alto, ¿no? Entonces, juntos podemos, de esta salimos todos como peruanos, ¿no? Entonces, a mantener, ¿no? Los cuidados respectivos, quédate en casa, ¿no? Arriba Perú, entonces con eso nos motivábamos, ¿no? Entonces, del ámbito deportivo se trasladó a otro contexto. El léxico suele migrar de un campo a otro, ¿no? Así como las palabras migran de un campo a otro, ¿no? A ver, fíjense, colegas, la palabra veterano tiene su origen en el campo militar, se le aplica a las personas que son hábiles en el manejo de las armas, pero en otro contexto ya veterano también alude a alguien que tiene experiencia, pero por el tiempo recorrido, ¿no? Un futbolista veterano, ¿no? Aquel que tiene 30 años, 31 años, ¿cierto? ¿No? A los abuelos, a los ancianos le dicen veteranos por la experiencia de vida que tienen, ¿no? Entonces, del contexto militar pasó a otro ámbito, ¿no? Así suele ocurrir, ¿no? Así hay muchas palabras que salen de un campo a otro, ¿no? Y finalmente tenemos el contexto, ¿no? El contexto es todo lo que rodea al texto, es la circunstancia, ¿no? Es la situación en la cual se desarrolla esta información o este tejido de ideas, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Un contexto que nos es alentador, esperanzador, ¿no? Que se vivió en el año 2018, ¿cierto? ¿No? Porque dejamos de alentar a otros países porque el nuestro ya participaba. Ahora también estamos con esa ilusión, ¿no? De seguir apoyando a nuestro país en un certamen mundialista, ¿no? Y no ser simples espectadores, ¿no? Así es, coleguitas. ¿Mm? ¿Están ahí, no, coleguitas? ¿Sí? ¿Están escuchando? ¿Sí? ¿Atentos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, maestro. Sí, Muy bien. profesor. Ya estamos con las características y ahora sí nos dirigimos a los tipos de texto. Cuando hablamos de tipos, estamos hablando de características internas y cuando es clases, características externas. O sea, esa es la diferencia. Entonces, cuando yo hablo de una tipología, estoy hablando de una comparación por medio de características internas. Y cuando hablo de una clasificación, es una comparación por medio de características externas. Aquí, los tipos de textos van a ser informativos. Son aquellos que nos brindan, ¿no? La facultad de estar actualizados, ¿no? Saber lo que ocurre día a día, ya sea en nuestro entorno más cercano hasta el de quizás latitudes remotas, ¿no? ¿Ok? Entonces, textos informativos, las revistas, los periódicos, ¿cierto? ¿No? Que no están ajenos a nuestro poder de adquisición, ¿no? Debemos siempre comprar nuestro periódico porque más allá de informarnos también nos entretiene, ¿no? ¿Cierto? Ya que tiene también secciones dedicadas a la agilidad mental, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos distraemos, coleguitas, haciendo crucigramas, ¿cierto? Crucigramas, ¿no? Los crucigramas propician mucho la amplitud del vocabulario. A sus alumnos siempre propícienles, ¿no? El hábito de los crucigramas. En algún momento, ¿no? Durante
su sesión de clase, ¿no? Un momento en el cual ya se haya cumplido con la meta, ¿no? De poder terminar todos los temas, ¿no? Pueden ustedes entregarles crucigramas a sus alumnos y propiciar una competencia sana de esa manera, ¿no? Y los alumnos se lo van a agradecer, se están distrayendo, ¿no? Vamos con los textos educativos. La labor de un texto educativo, como su nombre indica, es enseñar, ¿no? Entonces, los textos educativos son los libros, ¿cierto? Los boletines, los compendios, ¿no? Y también, ¿por qué no?, los cuadernos, ¿no? Un cuaderno limpio al día, entonces puede suplir a un libro. Porque nosotros la información que tenemos, colegas, ¿no?, es gracias a nuestra amplia experiencia, lo cual nos hace, ¿no?, tener el potencial de publicar libros, ¿no? Entonces, eso lo volcamos en nuestros alumnos, ¿no?, durante todo nuestro ciclo anual en los colegios, ¿no? Entonces, un alumno que está al día y está enfocado en todo lo que uno dicta o escribe en la pizarra, va a tener un libro escrito a puño y letra, ¿no? Luego tenemos los textos instructivos. Profesor, pero ¿la instrucción no va de la mano con los educativos? Sí, porque la instrucción es una forma de educar, ¿no? Pero cuando hablamos de textos instructivos estamos hablando de textos que están ligados estrictamente a seguir pasos, a cumplir órdenes, ¿no? Si no se cumplen las órdenes al pie de la letra, no se logra el objetivo, ¿no? Ejemplo, tenemos un recetario, ¿no? Ya sea un recetario de repostería o de gastronomía. Si uno omite algún ingrediente, no sale el plato, ¿no? Si uno no sigue el paso y se saltea, también no sale el resultado como uno desea. Textos instructivos. Profesor, ¿y hay algún texto instructivo que esté ligado a lo literario? Hay varios. Un ejemplo es Nicolás Maquiavelo, escribió la obra El Príncipe. En la obra El Príncipe, Maquiavelo, ¿no?, aconseja la manera de cómo saber gobernar, ¿no? Entonces es un texto instructivo, ¿no? Y luego tenemos los textos recreativos, que nunca faltan, pues, ¿no? La lectura debe ser placer, por lo tanto, es una paradoja decir lectura obligatoria, ¿no? Que algunas veces se nos escapa, ¿no? Cuando decimos a los alumnos, ya saben, a fin de mes esta lectura es de carácter obligatorio. Ya con eso estamos dándole una señal negativa a la actividad que tienen que realizar ellos, ¿no? Debemos incentivarlos a que la lectura la tomen de una manera placentera, así como cuando van al cine a ver la película, o cuando van a distraerse con cualquier hobby o pasatiempo que tengan, ¿no? Entonces, dentro de los textos recreativos, tenemos a los cómics, ¿no?, que son estadounidenses, ¿no?, los mangas japoneses, y en sentido general, las historietas, ¿no? ¿Quién no ha tenido en sus manos un Condorito, Mafalda, ¿no?, revistas o historietas que son sudamericanas, ¿no?, y que propician también un análisis crítico en cuanto a la sociedad, ¿no? Más que todo Mafalda, ¿no? En algunas universidades, ¿no?, ha venido como textos discontinuos en sus exámenes Mafalda, ¿no? Imagínate, esa historieta ha venido, por ejemplo, en un examen, me acuerdo, para la Universidad Católica, no cualquier universidad, una universidad particular. Bien, entonces ya sabemos cuáles son los tipos de textos. Ahora, coleguita, vamos a las clases. ¿Cuáles son las clases de textos? Según la ubicación de la idea principal. Cuando se encuentra al inicio, ¿no?, cuando la idea principal está al inicio, se llama analizante. Cuando está al final, se llama sintetizante. Cuando se encuentra al inicio y al final, es decir, de forma paralela, se va a llamar encuadrado. Y cuando se encuentra en la parte medular, ¿no?, del texto, se va a llamar centralizado. Ese es el nombre técnico que recibe un texto según la ubicación de la idea principal. Ahora, según la estructura, los textos, ¿cómo pueden ser? Cuando relatan o cuentan hechos, acontecimientos, narrativos. Cuando resaltan aspectos, atributos, cualidades de un ser, de un protagonista, de un antagonista o de un personaje secundario, descriptivos.
Cuando relatan, ¿no? Tratan un tema de forma académica, científica, expositivos, ¿no? Cuando acá en los expositivos no hay uso coloquial de la lengua, sino el uso formal de la lengua, ¿no? Y argumentativos es cuando se nota claramente la postura del autor, si está a favor o en contra del tema que está tratando, ¿no? Argumentativos. Un ejemplo de texto narrativo es Paco Yunque, porque relata, ¿no?, cómo, ¿no?, un niño es víctima de bullying, ¿no? El bullying en la literatura peruana a través de Paco Yunque, bueno. Y según contenido es la esencia del texto, ¿no? Los textos humanísticos son aquellos que resaltan, ¿no?, la actividad sobresaliente del ser humano. Por lo tanto, estamos hablando del arte, ¿no? Todo lo humanístico está ligado al arte, ¿no? Ejemplo, danza, música, canto, literatura, también porque es el arte de escribir, ¿no? De darle estética a la palabra, ¿no? Y luego también la filosofía, ¿no?, que es el alto nivel del pensamiento, ¿no?, que también es un arte ser un filósofo. Históricos, tiene que ver con pasajes, ¿no?, que marcan, ¿no?, el decurso, ¿no?, y el desarrollo, ¿no?, y la identidad que tiene un pueblo, civilización, país, pueblo, ciudad, etcétera, ¿no? Históricos. Los científicos, ¿no?, son textos que hablan acerca del avance del ser humano en cuanto a los conocimientos formales. Hay que tener en cuenta, colegas, que la palabra ciencia es un sustantivo colectivo, ¿no? Ciencia es conjunto de conocimientos formales. Y ahí tenemos ya, pues, biología, química, física, astronomía, ¿no?, medicina. Y los sociales son todos los avances que ha hecho el ser humano, pero en colectividad, ¿no? Entonces, dentro de los textos sociales tenemos los de corte económico, político, psicológico, geográfico. Y aquí tenemos un texto según contenido, El pez en el agua, que son las memorias de Mario Vargas Llosa. Es una autobiografía, en la cual el autor relata su breve paso por la política. Entonces es un texto histórico, ¿no? Su paso breve, fugaz, con rayo de luz, ¿no?, que tuvo Mario Vargas Llosa. Según estructura y según contenido. Entonces, sabiendo esta teoría, vamos con los ejemplos, ¿no? Y aquí tenemos un texto en donde solamente te piden teoría, ¿no? Sería cuestión de ubicar a través de la técnica de subrayado, ¿no?, dónde se encuentra, ¿no?, coleguitas, la idea principal. ¿Dónde estará la idea principal? Pues la idea principal está al inicio, sería analizante, porque al decir antes de comenzar el examen, está significando un análisis de la expresión, la palabra examen, quiere un significado de análisis. Ya. ¿No te parece, coleguita, que la idea principal está al final? Porque mira, dice, el amar a sí mismo está inseparablemente ligado al amor a cualquier otro ser humano. Está dando la conclusión La de, C, claro, encuadrado no puede, encuadrado. no, es sintetizante porque está al final. O sea, el amor a sí mismo está inseparablemente ligado al amor a cualquier otro ser humano. Esa es la conclusión que se da de lo leído. ¿Es una oración? Sí. ¿Cumple con ser idea? Claro, y es principal. Por eso es sintetizante. Antes de dar esta conclusión, previamente se ha dado un examen, ¿no? Dice, antes de comenzar el examen del aspecto psicológico del egoísmo y del amor, examinemos si el amor a los demás y el amor a sí mismo se excluyen recíprocamente. Pero con eso, ¿qué nos da a entender el texto? De que para que uno pueda dar amor, tiene que sentirlo. Si no lo siente, entonces no sabe lo que podría, ¿no?, manifestarlo en otro, ¿no? Entonces, es por eso de que cuando dos personas logran unirse, ¿no?, existe la idealización del amor. Yo quiero de que me ame de esta manera, y siempre quedará en algo subjetivo, porque la persona a la cual tú aceptes en tu vida es aquella que tú admitas su forma como te ama. Si esa forma que tiene de amarte es aceptada, ¿no? No aguantada, soportada, sino aceptada, admitida,
Entonces, se sigue el camino juntos. Si no, cada uno ya opta por rumbos distintos, ¿no? Definitivamente. Si la manera que esta persona dice que te ama es haciéndote sufrir, entonces definitivamente tienes que alejarte, ¿no? A no ser que seas alguien que lo tolere, ¿no? Entonces, ahí está, bueno. Ya, la capacidad de amar va en grado directo o en una relación directamente proporcional a cómo uno se ama a sí mismo. ¿De acuerdo? Ya. A ver, tenemos ahora el texto 2. A ver, ¿qué trae el texto 2? Mira, este texto 2 te pregunta acerca del contenido. El texto según contenido, ¿qué es? Científico. Científico, de inmediato. Entonces, cuando sabes esta teoría textual, ¿no? De según tipología, según clasificación, no vas a tener complicaciones, pues, ¿no? Ya de inmediato vas a poder elegir correctamente. A ver, científico. Aquí, a ver, ¿Podría ser argumentativo, profesor? Narrativo. narrativo. O sea, está relatando una historia, un hecho, un acontecimiento. Argumentativo. Argumentativo, claro, La porque, sé, profesor. porque el autor está utilizando una voz autorizada para afianzar el mensaje que quiere transmitir, ¿no? El sabio rey Salomón reparó en la hormiga. Entonces, con eso queda, ¿no? ¿Qué quiere dar a entender el autor? De que la supervivencia se sostiene, se apoya tanto en la interrelación con los vecinos como en el crecimiento y la reproducción. O sea, el trabajo en equipo que hacen las hormigas nos da una clara muestra de que nosotros debemos también, para desarrollarnos, trabajar en equipo, ¿no? Identificarnos, formar parte de un grupo y crecer junto a ellos, ¿no? La identidad institucional, ¿no? Que lo tenemos muy marcado, colegas, ¿no? Cada uno tiene una identidad institucional, se siente a gusto, ¿no? Se siente orgulloso de pertenecer a una plana, ¿no? De esta institución, de este instituto, de esta universidad, etcétera, ¿cierto? ¿O no, coleguitas? Claro, ¿no? Siempre tenemos muy en alto ello, ¿no? Tenemos muy en alto, ¿no? Egresamos de tal universidad, ¿no? Entonces debemos dejarla muy en alto, ¿no? Cada vez que ¿no? nos contratan en algún sitio, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, coleguitas, a ver, ¿alguno de ustedes me puede decir de qué universidad es? ¿De qué universidad procede? ¿No? Con mucho orgullo, ¿de qué universidad? ¿Alguno de ustedes? Porque sé que se conectan de distintos lugares del país. De la Universidad Nacional de Huancavelica, profesor. Universidad Nacional de Huancavelica, Elita. Qué gusto saber que se comunica desde allá, Huancavelica. No conozco tu ciudad, ¿no? He llegado hasta Huancayo nomás a trabajar, pero sí, me imagino que algún día llegaré por ahí, ¿no? Pero sí tengo que ir bien abrigado, ¿no? Bastante frío, ¿no? Bienvenidos todos que llegan a Huancavelica, donde se encuentra el amor verdadero, profesor. Amor, Así se le conoce. ¿quién le conoce, no? Así La es. ciudad metalúrgica, ¿no? Ah, No. no, es la tierra del mercurio. La Tierra de Mercurio, ¿cierto? La Tierra de Mercurio, ¿no? La- A ver, ¿quién más? A ver, alguna coleguita dos ahí para propiciar un poquito más. UNT, profesor, Universidad Nacional de Trujillo. La Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo sí conozco, ¿ah? He ido a Huanchaco, ¿no? Hermoso. Hermosas playas. Huanchaco, sí. La Universidad Nacional de Trujillo. Y bien. Bueno, quien les habla es de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, acá en Lima, bueno. Entonces cada uno tiene su alma mater, ¿no? Y nos enorgullece, ¿no? Haber formado parte de ella, ¿no? Bueno, y siempre lo formaremos, ¿no? Porque estamos ligados a la educación, ¿no? Entonces, argumentativo es ahí, coleguitas, ¿no? Argumentativo.
A ver, vamos con este texto, que también rápido lo vamos a sacar, porque dice según contenido. Humanístico. Humanístico, claro, ¿no? Está el arte de la danza de las tijeras, ¿cierto? ¿No? Que se llegó a difundir mucho gracias al legado, ¿no? Que ha dejado, ¿no? José María Arguedas, ¿no? Humanístico, efectivamente. Y a ver, vamos con Instructivo, profesor. Instructivo. bien, coleguitas. Entonces ya hemos tenido ejemplos que están ligados a los tipos y clases de textos. Ya. Pasemos ahora a los ejercicios textuales. Ya. ¿Se me escucha, coleguitas? ¿Se me escucha así, no? Sí, profesor. Sí, profesor. Buscar otra vez, ya. Voy a leer este texto, coleguitas. A ver, en los albores de la civilización, el hombre contaba con los dedos. De ahí se deriva el nombre de dígitos, ¿no? Porque digitum es dedo, bueno, y los sistemas digitales. El progreso, el incremento del comercio por medio de los trueques y otras actividades humanas que requerían la expresión de cantidades, forzó al hombre a crear una forma escrita de indicarlas. Se supone, aunque no hay certeza sobre ello, ¿no? Que fue en la India, hace unos 2500 años, donde se originaron los números que nosotros conocemos como arábigos. El manuscrito más antiguo en Europa en el que aparecen estos números arábigos se encontró en España y data del año 976. A ver, coleguitas, dice, el texto según contenido, ¿qué es? Histórico, profesor. Histórico. Histórico, no hay duda. Ahora, en el número 2, la palabra contada puede ser reemplazada por, Enumeraba. Enumerada. ¿qué te parece si ponemos calculaba? ¿Sí? Damos la explicación de por qué calculaba y no enumeraba. Cuando yo hablo de una numeración estoy estableciendo un orden, no una contabilización, ¿cierto? Primero, segundo, tercero. No la cantidad, sino la posición. ¿Se entendió o no? Dígame, ¿con qué aparato nosotros hacemos operaciones mayores que ya nos permiten no usar los dedos? ¿Con la calcula? ¿Con la calcula? Calculadora. Calculador. Claro, pues. O sea, cuando el primitivo se dio cuenta de que ya los dedos quedaban cortos, ¿qué pasó? Comenzó a crear gráficos. Entonces esas grafías dieron origen a los números y cada número tenía una representación cuantitativa. Entonces ya se utilizaban ya para calcular cantidades mayores. Ahí está la explicación. ¿Está bien, colegas? ¿Sí? ¿Conforme? Ujú. Ahora, el texto es de tipo. ¿De qué tipo es el texto? Educativo, Educativo. profesor. Educativo, claro, porque nos están enseñando cómo surgen los números. Ahora, la idea incompatible, ¿cuál será? La C, profesor. La C. Excelente, ¿no? Aquel coleguita que no la haya captado, le explico con todo gusto. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Ese es lo falso? ¿Ese es lo falso, sí, colegas? ¿O hay alguno que desee que le explique? ¿Sí? ¿Se le llegó a detectar? Explica el ¿No? profesor. Ya. Mire, coleguita, en el texto, ¿qué te dicen? ¿Que en España se encontró el manuscrito más antiguo del mundo o el más antiguo de Europa? Más antiguo de Europa. Europa, claro, el manuscrito más antiguo Justo en en Europa, España. claro, surge en España. Por lo tanto, no puedo decir que es el más antiguo en el mundo, ¿no? Solamente de esa región o geográfica, de esa zona continental. ¿Sí? Por eso es incompatible. ¿Está bien? Lo falso. Vamos al texto número 2. ¿Cómo hace el paracetamol para quitarnos el dolor de cabeza? O también llamado cefalalgia, cefalea.
Aunque todavía no se conoce el mecanismo exacto, se pueden hablar de dos procesos. El primero es inhibir la acción de las enzimas de la familia de las ciclooxigenasas, que participan en la respuesta inflamatoria del cuerpo. La inflamación puede ser una parte importante en el proceso de curación, pero en un dolor de cabeza común y corriente es solo una fuente de dolor. Por otra parte, el paracetamol afecta también una serie de rutas bioquímicas que se conocen como sistema cannabinoide endógeno. Este influye en el control del apetito y en la sensibilidad al dolor. El paracetamol bloquea la reabsorción de un neurotransmisor clave y por eso disminuye nuestra sensibilidad al dolor. El texto según contenido que es histórico, científico o humanístico. Científico. La B, profesor. Científico, claro, porque forma parte de una disciplina de la medicina que es la farmacología, ¿cierto? Área de la salud. Profesor, ¿Me escucha? profesor, ese texto, esa parte que usted está leyendo no está en la diapositiva que nos han entregado. ¿No está? No, no está. Por lo menos no lo tengo no lo tengo en la diapositiva. Sí, no lo tenemos, pero hay que avanzar igual. Ah, ya. Claro, está bien, no digo que no avancemos. Dígame, coleguitas, la siguiente diapositiva que venga, a ver si es que la tienen, porque de todas maneras esto yo se lo voy a enviar con claves, en eso no se preocupen, ¿ya? Me dicen si esta que viene la tienen, a ver, ¿esta la tienen? Sí, ese sí Sí. está. Esa hoja sí, esa parte sí. Entonces, esto de aquí, como se dice, hay que tomar medidas de solución, ¿no? Ese le hacen la captura, temporal nomás la captura, ¿ya? Para después ya, ustedes ya lo van a tener ya luego ya, cuando se envíe ya con todo y claves, ¿no? Entonces, según contenido científico, ya ahí no hay problema. Miren, ¿cuál vendría a ser la clave en el 6? Dice, el texto según la ubicación de la idea principal. ¿Dónde estará la idea principal? A ver, observamos acá. Al inicio, al final, al centro, ¿dónde estará la idea principal? Al final está, profesor, para Claro. no bloquear la resolución. ¿Qué sale en el texto? Del paracetamol. Entonces, el paracetamol bloquea la reabsorción de un neurotransmisor clave y disminuye nuestra sensibilidad al dolor. Esa sería la idea principal. Entonces, es sintetizante. La inflamación durante el proceso de curación es una señal comparada al dolor de cabeza. Que te duela la cabeza no es cosa que debas dejar pasar. Tienes que ir definitivamente a chequearte, ¿no? Pero la inflamación siempre será Adversa. Una señal adversa. 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 ¿La inflamación durante el proceso de curación es una señal adversa o es una señal proficua? Patente. Patente, notoria, evidente. ¿Qué te parece la profigua? ¿Sabes por qué en un proceso de curación la inflamación es favorable, proficua? Porque es una señal de que se está llevando a cabo todo este proceso de sanación, bueno. Claro, te extraen una muela, toda esa zona va a estar inflamada durante un tiempito, y luego va llegando a su tiempo de finalización, ¿no? Entonces, un dolor de cabeza, que se puede tornar agudo conforme tú lo dejes pasar, ¿no? ¿Cierto? La letra A. La relación lexical entre rutas bioquímicas con sistema cannabinoide endógeno es de sinonimia, meronimia o Anemia. meronimia. Meronimia. Ahí dice que las rutas bioquímicas son también conocidas como. Si hablan de que son conocidas como, entonces estoy utilizando ¿qué relación lexical? Sinonimia, ¿no? Sinonimia. Es como si te pusiesen, ¿no? Las palabras también conocidas como agudas. Es lo mismo, ¿sí o no? Las oxítonas también conocidas como agudas. ¿Ya? A ver, vamos con este texto, el número 3. ¿Ese lo tienen? Sí. Ese lo tienen ya. El esquema de llaves o cuadro sinóptico es un tipo de diagrama en el que se da prioridad al aspecto gráfico. De un solo golpe de vista se adquiere una visión gráfica del contenido de un tema.
cuyas ideas han sido ordenadas y jerarquizadas. Se suele poner el título principal en la parte izquierda y después, mediante llaves, se van englobando los contenidos de las ideas principales, secundarias y distintas subdivisiones. ¿Qué es el esquema de llaves? Es otra técnica de resumen, así como es el mapa semántico, el mapa conceptual. ¿De acuerdo, colegas? ¿No? El texto, según la ubicación de la idea principal, ¿qué es? ¿Encuadrado, centralizante o analizante? Analizante, profesor. La C, Analizante. profesor. Claro, analizante. Lo encuentras al inicio del texto, ¿no? A través de un número 10. El texto es de tipo. ¿Qué tipo es? Educativo, profesor. Educativo. Claro, porque Educativo. nos están enseñando una técnica de resumen, ¿no? Pueden reemplazar a la palabra prioridad, excepto. O sea, hay una palabra ahí que no La se... C, profesor, la C. La C. Ecumenismo, porque este ecumenismo proviene de la Ecumenismo. unidad entre todas las iglesias cristianas, no tiene nada que ver con esto. Correcto, coleguita. A ver, la expresión golpe de vista. ¿Qué connota la expresión golpe de vista? ¿Qué connota? Impresión. Primera impresión. A ver, Ujú. Percepción, mi primera impresión. Okay. sí, golpe de vista connota primera impresión, ¿no? Rapidez visual no, percepción básica tampoco, ¿no? Golpe de vista, primera impresión. Y llegamos, coleguitas, a ver al último texto para analizar, que es el de aquí. A ver, Alberto Schomer quería ser pintor o escultor. E incluso durante una temporada se interesó por la arquitectura. Su padre, Alberto Schomer Koch, aunque apasionado por la medicina y la cirugía, captó la vida de la ciudad de cámara y se convirtió en uno de los mejores fotógrafos a nivel mundial y en uno de los pocos fotógrafos profesionales de Herria en los años 40 y 50. El hijo, acostumbrado a ver siempre a su padre, siguió la tradición paterna y sin duda triunfó. Entonces, el texto según contenido, ¿qué es? Histórico, científico, humanístico. Histórico. Histórico. Está hablando de una semblanza de Alberto Schomer. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre una biografía y una semblanza? Que la semblanza es un resumen biográfico. O sea, la vivencia, ¿no?, breve de un personaje a través de la semblanza. La vivencia detallada de un personaje a través de su biografía. A ver, coleguitas, a ver si participan, excelente, pero todavía no, a mantenerlo en silencio, a ver el audio. El texto, según la ubicación de la idea principal, ¿dónde estará? ¿Será narrativo o analizante? Sintetizante, profesor. Sintetizante. Por supuesto, está al final, ¿cierto? Ajá. Si Alberto Schomer no hubiese tenido la costumbre de haber visto siempre a su padre con una cámara, entonces, La B, profesor. la B, no sería conocido, claro, no sería conocido, porque tuvo a alguien, ¿no?, a quien quiso emular. ¿Qué significa emular? Imitarlo y, ¿por qué no?, superarlo, ¿no? Ese es un émulo, ¿no? Alguien que lo tomas como referencia para seguirlo y con el tiempo mejorar, ¿no? Superarlo, ¿no? Se puede inferir que el interés de Alberto Schomer por la cultura, ¿cómo fue? ¿Voluntaria, efímera o empírica? Efímera, claro. Ahí mismo en el texto Efímera. dicen que por una temporada estuvo dedicado al arte de la arquitectura. ¿Cierto, coleguitas? Entonces, la letra C. Entonces, están quedando ahí unos que ya de manera inmediata, ya el día de mañana, le voy a enviar al coordinador Reiner para que ustedes puedan cotejar, porque ustedes también se toman su tiempo para leer los textos, ¿cierto? Entonces, en eso no se preocupen. ¿Ya, coleguitas? Coordinador, ¿está ahí? Coordinador Reiner. Sí, Sí. sí, profesor Daniel, muchísimas gracias. Gracias realmente la Sí, oportunidad que nos da. Y también gracias por las coleguitas, colegas que ha estado acá atento también a la clase.
Sí, por supuesto, profesor Daniel. Sí. Bien, colega.